nos alegraremos en él. Vamos a ver que vamos a comenzar un tema, pero que es realmente espectacular. Y es como lo dice ahí, el conflicto, las crisis, los problemas, las disensiones son inevitables. Son inevitables. Miren lo que... Volvamos otra vez a la presentación. Miren lo que dice 1, está diciendo 9. No, eso es 6. El 1, 9 es 6. ¿Verdad? Y así, por cosas como estas, nosotros entramos en ¿qué? En conflictos, en pleitos, en contiendas, en divisiones en la iglesia. Divisiones que nos van a traer pues mucho dolor, mucha tristeza, gente que se pierde, gente que por no entender lo que Dios quiere y cuál es para ustedes. ¿Cómo una iglesia es afectada cuando hay chisme, cuando hay crítica, cuando hay murmuración? Todas esas cosas que nos llevan a tener esas desavenencias, esos problemas, esas dificultades. Ahora, ¿por qué las sectas, increíble, permanecen? ¿Por qué esos movimientos que no son de Dios, la gente se mantiene a pesar de los errores tan terribles que hay, sobre todo doctrinales? ¿Por qué? Porque las sectas no toleran las divisiones, los conflictos, los pleitos. ¿Por qué? Porque son autoritarios. Y el que está en la cabeza es el que manda, y punto. Y si le gustó así, y claro, entonces, ¿a quiénes atacan? A los que están decepcionados, a los que están confundidos, los atraen. Y ahí comienza, porque muchas veces las personas que van a buscar a Dios en la iglesia, ¿qué acontece? ¿Qué ven? Es envidia, egoísmo, malos testimonios, hablan pero no hacen. Y eso es lo que a la gente pues la tiene totalmente incómoda para esto. Por eso el apóstol Pablo nos va a hablar hoy en Primera de Corintios 1 del 10 al 17 sobre esa situación que vino a la iglesia de los Corintios. Por eso Pablo vio las rivalidades, las riñas, los pleitos, las contiendas, las disensiones. Lo vio. Y es que las peleas siempre han existido. Las peleas siempre han estado. Peleas en la familia, en la vida de pareja, con los compañeros de trabajo, de estudio, con socios, en la empresa, en las ciudades, en los países y aún en la guerra entre países. Eso es lo que es el plan y el pan nuestro de cada día. Es por eso que la fuente de la guerra, de la naturaleza que estamos viviendo, ¿cuál es la fuente? La naturaleza depravada de cada uno de nosotros, que cada día es peor. Y sobre todo el egoísmo y muchas veces la obstinación, la terquedad,
la soberbia. La inclinación desde que nosotros nacemos hasta que llegamos a la sepultura es ser alguien, hacer algo y tener. Y eso es lo que quiere, es lo que quieren las personas en la vida: ser, hacer y tener, hacer lo que yo quiera, hacer lo que a mí me place. Y muchas veces pues hay situaciones en que tenemos que estar bajo una autoridad para ser guiados, para ser orientados. ¿Y cuál es el centro del pecado? ¿Cuál es ese centro? El ego, la egolatría, la altivez, la autosuficiencia. Es el origen de todo el conflicto, de la depravación humana. Es por eso que el único que no fue así, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Y Santiago nos hace una pregunta. Santiago, capítulo 4, versos 1 y 2. Miren la pregunta que nos hace Santiago. 4, 1, 2. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos, las contiendas, las divisiones, la riña y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? ¿No es de nuestra naturaleza que heredamos de quién? De Adán, que siempre va hacia dónde? Hacia el egoísmo, la envidia. Primero yo, segundo yo, tercero yo, ¿verdad? ¿De dónde vienen las guerras? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten, en vuestros miembros? Nuestra manera de pensar, de oír, de ver. Y ahí comienza eso que nos lleva a nosotros a siempre a mirar dificultades, problemas, y no ver lo que Dios quiere para la iglesia. El Señor oró, ¿por qué? Por la unidad. Y es que donde no haya unidad, ¿qué hay? Hay caos, hay conflicto y hay que necesidad. ¿Veis? ¿De dónde voy? De vuestras pasiones. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedimos mal. ¿Para qué? Para gastar en nuestra necesidad, en nuestros deleites. Es entonces bien increíble. Ahora, ¿qué acontece? Cuando hay dificultades y sobre todo problemas, que aquello por lo que entristece al Señor Jesucristo de vernos a nosotros por cuestiones a veces de forma y no de fondo, el Señor se entristece, pero el diablo, ¿qué hace? Apoya la división, él es feliz. ¿Por qué? Porque el diablo aplaude esa situación, esa división, ese pleito, esa contienda, y la fomenta, y va y le habla al uno, le habla al otro, le habla al otro, y comenzamos ¿a qué? A mirarnos con resentimiento, con desprecio, con cierta prevención. Y claro, ¿quién sale ganando? Pues el demonio, que no quiere que a nosotros nos resplandezca la luz de la discordia. Por eso, por las discordias, Papá Dios es deshonrado. El Señor Jesucristo no es considerado. ¿Y la iglesia sufre qué?
la división, el pleito. ¿Y a dónde llega? A desacreditarse. Y por eso hoy, mire que uno le comparte, a la gente le compartía a un personaje cuando fue el miércoles y quedó de venir hoy. Una persona que dice que no le ve sentido a la vida, que no le ve sentido a la vida, y ya hablamos, le compartí, le hablé y quedó de venir y no vino. Esa es la situación que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Es realmente increíble. Por eso la iglesia ya es despreciada, es desacreditada. Por eso hoy el mundo se aparta ¿de qué? De Dios. Hoy el mundo se aparta por la incredulidad, no quiere creer en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esa es una verdad de apoyo, ¿verdad? Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en puestos de límites. Y eso es lo que hoy estamos viviendo. Mírenlo, el Señor permanentemente lo hizo. ¿Oró por qué? Por la unidad de la iglesia. La más grande necesidad de una iglesia es que es la unidad, que todos vayamos por el mismo camino. Recordemos en Juan 17, 21 al 23, para que todos sean uno, para que todos seamos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. ¿Usted cree que el mundo va a creer cuando nos ven a nosotros con un pésimo testimonio, juzgándonos el uno al otro, criticándonos, levantando falsos testimonios? No, la gente ve. Y la gente, ¿qué es lo que quiere? La gente, ¿qué es lo que anhela? Encontrar ¿qué? Paz, encontrar ¿qué? Alegría, encontrar respuesta para ¿qué? Para sus conflictos y para sus necesidades. Y va a una iglesia y ¿qué es lo que encuentra? Una cantidad de gente con un ego que no puede con ellos, que parece que estuvieran alas y estuvieran volando, leyéndole que son los más espirituales. No, ahí la situación no es la que Dios quiere. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, vuelve y juega, para que sean perfectos en armonía, en unidad. Y definitivamente, el que siembra la cizaña, ¿quién es? Es el demonio, que no quiere que mucha gente se salve. Ayer que estuve por ahí en un funeral, y la inmensa mayoría era católica, y uno se quedaba mirando ahí esa novena ahí que rezaba, y era de ánimas benditas del purgatorio, que descansen de paz. Todo el mundo repetía. Bueno, Dios me dio la oportunidad de compartirles, de hablarles, y hablarles duro. La inmensa mayoría van, pero recontra católicos. Y lo único que sé es que uno de esos que yo veía con más actividad, porque me ha comido, muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por el mensaje, muchas gracias. Y uno se da cuenta de cómo la gente vive engañada. ¿Pero por qué? Porque huyen, porque no encuentran la unidad aquí, no encuentran la unidad en la iglesia. Y si no hay unidad en la iglesia, ¿para dónde vamos? ¿Estamos qué? Estamos fritos, ¿verdad? Es por eso que cuando Santiago nos pregunta, ¿por qué es eso? Por la egolatría, por el ego, por esa soberbia, altivez de la mayoría de las personas. Cuando
estamos. Ahora, mire lo que dice en Primera de Corintios, en el capítulo 1, verso 9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión. ¿Con quién? Con Dios. Y si yo estoy en comunión con Dios, si yo vivo una intimidad con Dios, si yo conozco a Dios, ¿qué hago? Yo soy una fuente ¿de qué? ¿De qué? De vida, de gozo, de alegría, de enseñanza, de testimonio. ¿De qué? De ganar a las personas. ¿Para quién? Para el Señor, de traer, de compartir, de todo. Porque si yo realmente vivo pegado a la vid y mi padre es el labrador, yo tengo que llevar fruto. Primero, tiene que ser el fruto de Gálatas 5, 22, 23. ¿Y cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Pero cuando nos ven, como dicen los rolitos, reñir entre nosotros, reñir, ¿qué va a decir la gente? Sale corriendo, y sobre todo cuando se escucha tanta crítica, cuando lo que estamos recibiendo, pues la gente es más propensa a criticar que ver la bondad de Dios a través de lo que nos están enseñando. Y claro, la crítica que hace, la crítica comienza a pasar de un lado para el otro. Y por eso el nombre de Dios es deshonrado. El del Señor Jesucristo no es considerado, no. Este cristiano, mire lo que es, ¿verdad? Entonces, tenemos una responsabilidad. Y Dios nos llama a que no hay cosa más hermosa que uno vivir en amistad, que uno vivir sirviendo a otra persona, ayudando. Que lo que Dios me ha dado a mí, que yo lo pueda dar ¿a quién? A otros. Entonces, eso es lo que Dios quiere para la vida. Somos llamados a la comunión. El Señor me llama ¿a qué? A esa intimidad con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y si eso es verdad en mi vida, pues yo soy una persona que aporto esperanza, que aporto gracia, que aporto misericordia. Que si hay dificultades, que si hay problemas, que si hay situaciones, pues bueno, yo presento ¿qué? Una solución, ser propositivos, no tanto negativismo, no tanto no se puede, es que esto, no, vamos para adelante, porque Dios está con quién, con nosotros, ¿verdad? Dice el verso 10, os ruego pues, hermanos, os ruego, 4 áreas en lo que es importante la unidad para la iglesia. El primer versículo, el primer de 10, os ruego. Y ruego viene de una palabra griega que se llama paráclito. Y paráclito significa alguien que ayuda, que viene a qué? A sacarnos de las situaciones difíciles que estamos viviendo. Y eso era lo que quería Pablo, llegar a Corintio, ¿a qué? A traer esa esperanza, esa ayuda. ¿A quién? A la gente que estaba creando la confusión, la gente que estaba creando las divisiones. ¿Para qué? Para que fueran conscientes del pecado que ellos estaban cometiendo y que estaban generando ¿qué? Estaban generando discordias y disparidad de criterios, ¿verdad? Les ruego. Es por eso que Pablo habla ahí de querer ayudar a corregir lo que estaba mal, los pecados que estaban cometiendo la gente. ¿Y cómo lo llama? Lo llama hermanos, con una ternura, con un cariño. No los señala, no los condena. Los llama hermanos, unos con otros, y vivir en qué, en armonía, en unidad. Qué bueno cuando yo me caigo, que el otro qué, me levante, que me dé la mano para seguir adelante. Le dice hermanos,
para actuar en unidad, para actuar ayudándonos unos a otros, para actuar en esa armonía. Le ruego por el nombre de nuestro Señor, por el nombre del Señor Jesucristo, todo lo que es Cristo en su carácter y en su voluntad, orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que yo haga la voluntad de Dios y que yo me afirme ¿en qué? En su palabra, que es donde yo encuentro, en el nombre que es sobre todo nombre, porque un día toda rodilla se doblará en esta tierra y todo el mundo confesará que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? En ese nombre es que yo tengo que orar para que la palabra y la voluntad de Dios esté en mi vida. Mire lo que dice Mateo 9:10. No, Mateo. Sí, Mateo 6, perdón. Mateo 6, del 9 al 10. Mateo 6, del 9 al 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Así es que el Señor nos enseñó a orar por la unidad. Que si yo tengo conflicto con una persona, que si me cae mal, porque a veces las personas nos caen mal y ni siquiera la conocemos y no sabemos por qué nos cae mal, no porque nos cae mal. Y cuando la conocen, cuando uno conoce a la persona, dice: usted está diferente. Y bueno, y le estaba hablando a una persona que siempre, yo no era que cayera tan bien. Y personas que yo nunca conocí y que nunca, no había conocido, y se acercaban a mí y me decían: yo le tengo miedo a usted. Y dije: pues si a usted yo no lo conozco, ¿yo qué le he hecho a usted? Yo no le he hecho nada. No, pues que me han dicho que bueno, esperemos, a ver. Y muchos después me decían: no, usted es increíble, usted es una persona honesta, usted es una persona servicial, usted es una persona, ¿por qué habla tan mal de usted? La persona, ¿por qué hablan mal? Porque uno las confrontaba, porque las exhortaba, no me molestaba, porque a nadie le gusta que le digan la verdad. A nadie le gusta. Con el personaje que les dije que estuve hablando el miércoles, yo hace 15 años le dije: haga esto, hermano, para que vaya bien, haga esto. Y no lo quiso hacer. Y yo lo recordé. ¿Se acuerdan? Si usted me hubiera obedecido. Y un hombre que lo tiene todo. Dice: viniera aquí más de una muchacha se vendía para acá, ¿sí? Porque es un man, pero bien bonito, ¿sí? Pero yo le decía: hermano, usted teniendo todo, y que no le encuentra sentido a la vida, porque hermano, es que sin Dios estamos perdidos. Sin Dios nada podemos hacer, o sí, estorbo, tropezadero, sin la ayuda de Dios. Por eso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le dice él. ¿Qué le dice? Mire lo que le dice ahí en 1 Corintios 9:10. Que habléis todos una misma cosa. Que hablemos todos una misma cosa. Que estemos, ¿qué? Unidos. Que hablemos lo mismo, el mismo lenguaje, lo que nos enseña. Ahora, hay una cosa que es bien importante. Es que usted no puede comer entero. Aquí es lo que le digamos, lo que yo le enseñe. Vaya y averigüe, estudie, repase, prepárese, para que no lo engañen. Yo hace mucho tiempo
encontré una persona a la cual había tenido yo una relación con ella en la parte espiritual. Y me dijo, ¿usted está engañado? Y yo, ¿por qué estoy engañado yo? Porque la salvación se pierde. Ah, si la salvación se pierde, entonces usted y yo nos vamos para el infierno. No, porque, bueno, tranquila. Si la salvación se pierde, bueno, usted se va para el infierno, el día que muera. Usted no es santa, el único santo ¿quién es? Es Dios. Entonces, eso es lo que acontece. Hablen el mismo lenguaje de amor, de esperanza, de paz, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo que está cerca. Hablemos de la eternidad, de que nos espera. ¿Qué? Pues nos espera una gloria eterna, allá disfrutarlo. Que invirtamos nuestro talento y nuestro tiempo, el poco tiempo que nos queda aquí, para que podamos disfrutar allá. Es tremendo que cuando uno se muere no se lleva nada. ¿Y de qué me preocupa? ¿Verdad? Entonces, que hablemos el mismo lenguaje, ¿sí? Cuando cada uno tiene sus ideas, sus conceptos, ¿sí? Sus interpretaciones, eso es un factor que comienza a demoler la fe en la iglesia. Cuando hay conceptos, cuando hay especulaciones, eso es fatal para la iglesia. Y eso, claro, crea un cisma. Una iglesia, para que tenga una salud espiritual, tiene que vivir una perfecta armonía. Y para ser eficaz, es necesario tener una unidad doctrinal en la doctrina, porque si no hay unidad en la doctrina, pues cada uno vete para una para el otro, ¿verdad? Que hablemos todos un mismo lenguaje, ¿sí? Una iglesia con salud espiritual, ¿sí? Si no vive la unidad, no es eficaz. Y no es eficaz porque no hay unidad en la doctrina. Y en eso tenemos que estar claros, ¿sí? Cuando se tiene ese concepto de que la salvación se pierde, si la salvación se pierde, vuelvo y repito, yo lo he dicho aquí muchas veces, todos nos vamos para el infierno, todos, porque no hay ni uno bueno. Pero hay gente que se cree buena, que se cree por encima de todo, pero están muy equivocados. Es por eso que la confusión doctrinal y la debilidad espiritual, ¿sí?, son inevitables en una iglesia. Es por eso que las verdades, ¿sí?, y los principios absolutos no se pueden negociar. Los principios, las verdades, ¿qué reclaman? Que haya una obediencia total. Y hoy no hay principios absolutos y no hay ética absoluta. ¿Por qué? Por todos los conceptos, por todo lo que la gente cree o interpreta la palabra de Dios. Y si no hay unidad doctrinal, pues viene el caos, vienen las dificultades, viene todo eso, que es el dolor en la iglesia. Es por eso que tiene que haber una obediencia absoluta a los principios de Dios, a la palabra de Dios. Yo tomé una decisión hace mucho tiempo, en el año 1988, ¿sí?, estando en Pasto, tomé una decisión. Lo que me diga la palabra de Dios, yo lo obedezco. Yo lo obedezco, punto. Y siempre la palabra de Dios, cuando yo estoy en una situación, siempre me dice lo contrario a lo que yo pienso. Pero siempre hago lo que dice la palabra de Dios. Y el que salgo ganando soy yo.
¿verdad? Porque siempre la Biblia por lo general está en contra de lo que yo pienso. Miren lo que dice Filipenses. Filipenses 3. Filipenses 3 del 15 al 18. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Eh? Dios revela, inspira, ilumina la palabra de Dios para que yo la vuelva a vida enorme en mi corazón. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Y la base fundamental es la doctrina apostólica de nuestra verdad. La doctrina apostólica, que fueron los apóstoles los que transmitieron todo lo que el Señor les dijo que tenemos que enseñar, y respaldado ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Respaldada por el Espíritu Santo de Dios. Esto también os revelará Dios, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen, según el ejemplo, el testimonio que nosotros le hemos dado. Es realmente extraordinario lo que dice el apóstol Pablo en esto. Pues vamos otra vez ahí a primera de Corintios. Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, ruptura, rasgar, romper, quebrantar. Que todos estemos donde, por el mismo lado, ¿cierto? Que no haya divisiones. La norma es la doctrina apostólica de los apóstoles. Divisiones, cisma, pleito, contiendo, romper, rasgar. Mire lo que dice Mateo 9, 16, 18. Que no hayan divisiones. Y las divisiones, por lo general, es por la doctrina. Por lo general. Mateo 9, 16, 18. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro, ¿qué hacen? Se conserva. ¿A qué está refiriendo aquí? Si usted pone, imagine lo que dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido. ¿Por qué? Porque se rompe. Hay que dejar las cosas. ¿Cuáles cosas? Vivir por la ley. La ley. El único que cumplió la ley, ¿quién es? Es el Señor. Yo tengo que vivir, ¿es por qué? Por la gracia, por la esperanza, por el perdón, por la misericordia. Tengo que vivir por eso. Pero hay gente que se aferra a los ritos, a los rituales. Qué tremendo uno ver semejante cosa. Y gracias a Dios que nosotros, el vino nuevo que es todo lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento, con todo lo que Jesús vino a darnos. Recuerda que Él abrogó la ley. Él abrogó la ley porque ahora estamos en el nuevo pacto. ¿En el pacto qué? De un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Y el Espíritu Santo en dónde? En nosotros, en nuestro corazón. Por eso, la rotura de diferentes opiniones, conceptos,
¿Sí? ¿Eso qué hace? Claro, divide a las personas. La división de criterios, todo eso. Pero la más seria de las divisiones es que lo que dice la palabra de Dios es con respecto a la doctrina. Mire lo que dice Romanos 16, 17. Romanos 16, 17. Les ruego, les suplico, les imploro, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. ¿Contra quién? Contra la doctrina. Que nos fijemos en eso, que nos vienen a enseñar una doctrina totalmente equivocada. Usted tiene que pararse, ¿sí? Tiene que parar un momento. Eso no es así. La Biblia dice eso. Pero los que dicen que la salvación se pierde, cogen y hablan una cantidad de cosas ahí, una cantidad de barbaridades, sacan una cosa. La otra cosa, que me vienen a decir a mí que Jesucristo no es Dios. Si Jesucristo no es Dios, eso es claro. Nosotros tenemos claro Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas. Si a usted le viene a decir que no, que el Espíritu Santo, no, espere un momento. No, que es que yo tengo, usted puede tener teología y puede tener todo lo que sea, pero si va en contra de la doctrina de la palabra de Dios, ¿y cuántos, pero cuántos hay? Se ven todos esos sinvergüenzas tumbando a la gente. Espectáculos, show, de la falsa sanidad, bueno, de todo. Pero sobre todo, con respecto a la doctrina, que yo no puedo, porque yo me tengo que meter a quién, a Dios. Si yo hago desviar a quién, a la persona, de la fidelidad, ¿a dónde? Al Evangelio. Yo le tengo que pagar a Dios. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. Por eso lo importante y lo fundamental para mí, para mi vida espiritual, fue cuando yo hice el primer curso de formación, que me sembraron la base doctrinal, que ahí no lo cambia uno nadie. Porque póngase usted a hablar con un testigo de Jehová y verá cuántos testigos de Jehová han noqueado a cristianos. Pero cuando uno tiene la singularidad de Cristo, que Cristo es singular en su profecía, que sí, Cristo es singular en su personalidad, en su divinidad, en su muerte y en su resurrección. Cuando uno tiene claro que Cristo es Dios, Emmanuel hecho carne, a mí no me van a quitar de ahí. ¿Y cuántas personas me he encontrado yo en el transcurrir de esta vida que creen que Jesucristo no es Dios, que fue hecho por Dios, un Dios pequeño? No, cuando vienen a mí con el cuento, bueno, espere, y yo les digo, si usted no cree que Jesucristo es Dios, se va para el infierno. Es que se va a ir para usted. Bueno, esperemos a que lleguemos allá, ¿sí? Porque a veces le dicen a uno así, ¿verdad? Vosotros habéis aprendido, y que se aparte de ellos, que se aparte de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de la gente. Yo tengo que estar totalmente convencido en eso, en no dejarme que hayan esas divisiones y que yo no sea el generador de esas divisiones. Mire lo que dice Juan 7. Miren el lío que había ahí. Juan 7, del 40 al 43. Entonces algunos de la multitud, oyendo las palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea debe venir algo bueno, porque Galilea, ¿qué era? Era despreciable.
los galileos. De Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y hubo entonces disensión ¿entre quién? Entre la gente a causa de él. Uno decía una cosa, otro decía la otra. ¿Para dónde vamos? Si usted no tiene convicciones personales profundas, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para qué? Donde le atraiga más a la persona. Pero yo tengo que tener claro la doctrina básica. ¿Para qué? Para no dejarme engañar, ni tampoco ser instrumento para llevar ¿qué? División y sembrar una cizaña de duda, de incredulidad en la persona, ¿verdad? Entonces, ojo con los que causan divisiones. Volvamos otra vez al 1:10. No que haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente. ¿Y en qué? Y en un mismo parecer. Tanto interna como externamente. Primero, interno es una misma mente y un mismo parecer. Es mostrar que somos realmente auténticos ¿qué? Cristianos. A veces parecemos, pero no lo somos. Hay que mostrarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, yo no puedo pensar una cosa, la otra, la otra. Por ahí estuvimos también que estoy por allá en un grupo de oración con una persona que vimos hablando del arrebatamiento. Y ese concepto yo lo tuve mucho tiempo atrás. Y es que yo pensaba que en el arrebatamiento nosotros no moríamos. Porque dice, en un abrir y cerrar de ojos, Dios nos levantará. Hablaba yo con esa persona. Yo le decía, sin muerte no hay resurrección. Porque si usted no muere, ¿cómo va a resucitar? Y si nosotros en el arrebatamiento somos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y en ese abrir y cerrar de ojos es que morimos e inmediatamente resucitamos. No. Bueno, entonces usted va a ir en cuerpo glorioso por allá. ¿Por qué? Porque sin muerte, y el primogénito de la muerte, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Y hay dos personajes que no han muerto. Un profeta antediluviano, Enoc, que tuvo testimonio de haber caminado con Dios 300 años caminando. Y lo transpuso Dios, porque antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y el otro quién es? Elías, que están allá en el cielo. ¿Cómo están? Con este pechito, con este. No, que como... ¿usted cómo se va a meter en la soberanía de Dios si la Biblia dice que ellos no murieron? Hablaba que Moisés, leí, no, Moisés no, porque yo con Moisés tengo un problema. Y es Hebreo 9:27, porque está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Entonces Moisés murió y Moisés resucitará ya para venir a establecer el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, imagine ese error doctrinal tan tenaz. No, nosotros morimos porque sin muerte no hay resurrección. Pero lo que no entiende es que entonces para Dios es imposible. Se dice que es en un abrir y cerrar de ojos. Pues en un abrir y cerrar de ojos es esto: morimos e inmediatamente resucitamos. ¿Vale? Bueno, entonces, que estemos perfectamente unidos. Volver a unir lo que estaba roto, lo que estaba quebrado, lo que estaba separado en una mente, ¿sí? Por eso cuando nosotros estamos y cuando aparecen los problemas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues venga, lo que nos enseña el libro de Hechos en el capítulo 15 1, 2
Mire lo que es sensato. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Imagínense que si no se circuncidaban, que no podían ser salvos. Cuando la circuncisión es ¿para quién? Para los judíos. La circuncisión de nosotros, ¿cuál es? La de corazón. Entonces, imagínense. Y eso está creando ¿qué? Conflicto en la iglesia. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles. ¿A quién? A los ancianos, a los que Dios ha escogido, inicialmente los 12 apóstoles, una autoridad total de la verdad que Dios les transmitió el Señor Jesucristo. Y los apóstoles a los ancianos para tratar esa cuestión. Y mire cómo terminó en el 28, verso 28. Porque ha parecido bien ¿a quién? Al comandante en jefe de la iglesia. ¿A quién? Le ha parecido bien ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y a nosotros, los jefes, los líderes, ¿verdad? Los ancianos, los que son confiables ¿en qué? En la doctrina. Ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas, no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias, no imponiéndonos cargas, ni ritos, ni rituales, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces tenemos que estar. Por eso el propósito de la unidad, ¿qué es? Es glorificar ¿a quién? A Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Sí? Porque glorificar a Dios es una bendición para la iglesia. 2, el gozo de los pastores. Cuando la iglesia le da la gloria a Dios y vivimos en unidad, uno está feliz, uno está contento, uno se siente dichoso y que vamos por un camino correcto. Pero cuando no hay unidad, la cosa es muy difícil, porque todo el mundo tira para su lado. Y la fuente principal de la unidad es ¿quién? Es Cristo. Y esa es la necesidad más profunda ¿de quién? De la iglesia. Vamos a ver el segundo punto, ¿sí? Lo que dice 1 Corintios 10, 11 y 12. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. El segundo punto es los grupos que se fueron formando y los grupos que se forman en las iglesias. Es que yo soy de Pablo, que Pablo fue el primero que estuvo ahí en la iglesia de Corinto. ¿Y Cloé quién era? Cloé era un judío que se había convertido y que era importante, era distinguido en la iglesia de Corinto. Entonces él fue el que le dijo: mire, Pablo, está pasando esto. Está pasando esto. Mire, uno dice que es de usted, el otro que es de Apolo. Apolo fue el segundo pastor de la iglesia de Efeso. Reemplazó a Pablo. Después vino ¿quién? Pedro. Y después otras bellezas mejores. No, yo soy de Cristo. El un grupo de Pablo, el otro de Apolos, el otro de ¿quién? De Pedro. Y el otro de ¿quién? De Cristo. Y los de Cristo envanecidos ahí en su propia justicia. No necesito pastor, no necesito instrumento humano, no necesito. Cuando Dios fue el que delegó, cuando Dios es el que ¿qué? El que designa y envía. Yo no me puedo proclamar pastor de la noche a la mañana porque estuve por ahí. No, Dios me tiene que designar a mí y mandarme. Yo no, fue que yo quise meterme, no a mí. Me dijeron: mire, usted tiene llamado, ¿por qué no? Bueno, porque hubo alguien que a mí me guió para tomar esa decisión. Mire lo que dice Efesios
4, 11, 12. Los de Cristo, ¿qué decían? Nosotros no necesitamos. Nosotros con Cristo tenemos, punto. No, señor. ¿Por qué? Porque Efesios 4, 11 y 12 dice de la siguiente manera. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién nos constituyó? El Señor. Y la autoridad delegada que Dios ha establecido en la iglesia. Por eso yo soy responsable ante Dios por la gente, las personas. Yo no puedo manipular, yo no puedo abrogarme que me sigan a mí. No, al único que yo tengo que mostrarle lealtad es a quién, al Señor Jesucristo, no a nadie. Tener gratitud por el que me enseña, eso sí, pero no más, punto. Entonces él fue el que comisionó a los apóstoles a fin de perfeccionar a los santos. Es una soberbia y un ego, pero bien administrado, es decir que yo no necesito pastor. Yo necesito pastor. Y afortunadamente encontré uno. Y estoy muy agradecido con la vida del líder Rubén Gutiérrez, que por su gentileza y su amor ha pastoreado. Todos necesitamos a alguien que nos ayude. Eso sí, confiable. Y que esté preparado. Porque uno tiene que estar preparado para eso. Pero cuando yo me autodenomino pastor de Dios, no sé quién le dijo eso. Ah, no, porque es que yo estoy ahí 4 meses. ¿Qué pues? ¿Quién le dijo a usted eso? ¿A usted lo designó Dios? No, yo estoy aquí porque ese fue Dios el que me colocó. De eso no estoy dudando nada. Es por eso que el Señor, ¿y qué hizo Pablo? Pablo le dijo, mire lo que dice Pablo ahí en el 11, porque he sido informado. Bueno, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Él le dice, ¿acaso yo morí por ustedes? Yo no he muerto por ustedes. Yo no lo he hecho. Fue Cristo el que murió por ustedes, no yo. Y cuando Pablo no se sintió halagado, ¿sí? Porque estos dijeron que eran fieles a Pablo. No, antes que se sintió consternado y se sintió apenado. Dijo, no, usted tiene que seguir a Cristo, no a un instrumento humano, no. A Cristo, cuando usted está bien convencido, no le roban la palabra de Dios, no le la quitan. Y qué espectacular. Digo, Dios no me mandó a hacer facciones aquí en la iglesia. No, a eso no me mandó Dios. Dios me mandó fue otra cosa, fue a predicar. El Señor me mandó fue a predicar. Qué espectacular. Por eso, Pablo, ¿qué dijo? No, la lealtad es a quién? Solamente a Cristo. A mí me ha consternado que ustedes hayan permitido, y cuando un pastor permite que haya facciones en la iglesia, le tendrá que responder a Dios. Porque aquí todos somos ¿qué? Iguales. Aquí todos somos iguales. Yo no puedo permitir eso. Y sobre todo, a que me vengan a mí a decir que usted es ungido. Menos. Aquí el único que merece una lealtad absoluta es el Señor. Y Pablo tenía muy claro eso. Por eso, el Señor los designó. No puedo permitir que se levanten grupos. Y el resultado inevitable que son las contiendas y la iglesia dividida. Por eso, por permitir eso. Mire lo que dice 1 Corintios, más adelantico,
12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Todos tenemos el mismo espíritu. Ay, no, que es que ore porque es que Dios lo oye a usted. No, a usted también. A usted también lo oye Dios. No, que usted, no, usted tiene que orar. Porque a veces la gente piensa que uno es que tiene un negocio ahí de compraventa con el Espíritu Santo o con el Señor Jesús. No, no. A todos se nos dio a beber el mismo Espíritu. Lo que pasa es que uno lo dejamos actuar más que otros. Ese es el problema. Y es por eso que es inevitable cuando hay grupos y cuando mi fidelidad es a una persona, yo estoy totalmente equivocado. Mi fidelidad. Ahora, gratitud. ¿Por qué pastor? ¿Por cuál pastor? Por este pastor de Hebreos 13, 7 y 17. A ese pastor es el que usted tiene que tener en cuenta. Este es el pastor de 13, 7 y 17. Acordaos de vuestros pastores. Uno, que les hablaron la palabra de Dios. Que no les hablaron psicología, emociones. Que no les hablaron cantos de jirera. Que les hablaron la palabra de Dios. ¿Qué más? Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Mire su conducta, su testimonio, si es coherente, si es consecuente con lo que habla, con lo que hace. A ese pastor hay que tenerle gratitud, no más. A que nos enseña, claro, a que nos compartió, a que nos formó. Hebreos 13, 7. ¿Cuál ha sido el resultado de su conducta e imite su fe? Y el 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Los que velan por su alma, los que cuidan, no el bolsillo, no los diezmos. Hay iglesias, que tienen VIP, el de 10 millones, los diezmadores de 10 millones, y aquí es de 5 y aquí es de 3. ¿Ah? De una excepción de personas. Tremendo. Yo tengo que velar por su vida espiritual. Punto. Eso es lo que debe importar, la vida espiritual. ¿Por qué? Porque yo, el día que estemos arriba, Dios me va a pedir cuenta por cada uno de ustedes. Y si yo lo hice o no, o si yo prediqué la palabra o no. Porque la verdad de la palabra de Dios poco agrada. Y eso poco trae gente. ¿Por qué? Porque la confronta. Volvamos al tercer punto. El principio de la unidad en Cristo. Miren lo que dice el verso 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Cristo? No. La unidad tiene que, ¿excepto a quién? Al Señor Jesucristo. La lealtad total. Nosotros somos autoridad delegada nomás. ¿Sí? No atraernos al pastor. ¿Sí? Mire lo que dice 1 Corintios 6, 17 ahí. Un versículo, pero bien lindo. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y usted cuando va a un lugar, usted, si está bien metido en la palabra de Dios, sabe si le está compartiendo la verdad.
Y uno se pone ahí a mirar, ¿no? Porque la unidad es en torno al Señor Jesucristo. Pero cuando yo sirvo de tropiezo y de estorbo, mire lo que le acontece al corazón de nuestro amado Dios. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Y cómo lo pisoteamos? Con las divisiones, con sembrar la cizaña, con sembrar la incertidumbre. Claro, eso es. Yo pisoteo al Hijo de Dios y tengo por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta, me halle poner en la picota pública a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, por mi testimonio. Yo le tengo que entregar cuentas y yo tengo que desagradar el corazón de Dios. Y el último punto, unidad en la predicación. Mire lo que dice el verso 14 al 17. Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Cristo, a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si bautizar a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a qué, sino a predicar el Evangelio. ¿Y cómo lo dice Pablo? En Hechos 26. En Hechos 26 del 16 al 18. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. Dios es el que designa y envía. Yo no me puedo enviar yo mismo y no me puedo autoproclamar pastor yo mismo, porque creo que yo, no, Señor, es cuando Dios a uno lo llama. ¿Y cuántos se arrogan y por eso abren iglesias? No, es cuando uno tiene la certeza que uno le está sirviendo al Señor. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, quite la gente la ceguera, la oscuridad, y lo que dice después, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la esclavitud de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cuando nosotros tenemos estos 4 puntos, habrá unidad en donde, en la iglesia. ¿Estamos? Bueno, oremos. Bueno, gracias a Dios por este tiempo en que Dios ha ministrado nuestras vidas. Respóndenos cuando te clamamos, oh Dios de nuestra justicia. Cuando siempre que estamos en angustia, tú nos haces ensanchar. Ten misericordia de nosotros y atiende nuestra oración. Oh Dios, porque muchos son mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, papá, eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Oh Dios, porque tú eres mi fortaleza y mi roca. Guárdame de ser una persona
que en vez de llevar vida, esperanza, luz, en vez de glorificarte a ti, oh Dios, que yo viva para ser un instrumento del pervertido diablo. Porque la unidad, y cuando hay espiritualidad, hay humildad en la iglesia. Pero la carnalidad, oh Dios, lleva división y conflicto. Guárdame, oh Dios, que yo saque todo lo negativo, oh Dios, y que yo pueda hablar contigo. Y que si hay cosas que no me gustan, pues las hablamos, como en Hechos 15. Se reunieron porque estaban atormentando a muchos cristianos judíos que tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Y eso creó una disensión, una riña. Y se reunieron. Vinieron Pablo y Bernabé, dos tremendos pastores, oh Dios, y se reunieron con los discípulos. Pero el comandante estaba allí, el dulce Espíritu Santo, y la conclusión fue, esto fue lo que decidió primero el Espíritu Santo y nosotros, que no impondremos otras cargas de las que no están en la palabra de Dios. Dios mío, Papito de la gloria, las sectas están creciendo. Cogen a los agobiados, a los indecisos, a los que viven frustrados porque en la iglesia de Cristo no encontraron una respuesta. Y claro, las sectas, oh Dios, permanecen porque es notoria que no admiten, oh Dios, divisiones. No permiten, oh Dios, divisiones. Porque el autoritarismo es total. Guárdame, oh Dios. Porque el origen de las guerras es el ego. Porque tengo un ego tan tremendo que no cabe. Y eso me lleva al egoísmo y a la obstinación. Y eso también me lleva a la codicia y a la avaricia. Oh Dios, que yo haga un alto hoy. Permíteme, como Pablo, para que abra sus ojos, para que nos convirtamos de las tinieblas a la luz, de la potestad de aquel que genera, que aplaude las divisiones, la fomenta. La otra semana ya es 3. Cuando yo vivo en comunión con Dios, siempre, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo íntegro, todo lo benigno, toda virtud, si algo digno de alabanza, en esto yo pensaré. Oh Dios, que nosotros no nos arroguemos. Oh Dios, la lealtad es únicamente a mi Rey, a mi Salvador, a mi Señor, al que entregó su vida. No tiene que haber facciones en una iglesia. Que todos nos unamos, que todos vayamos unidos, para que tengamos una misma mente y un mismo parecer. Oh Dios, que no sea por mi causa, oh Dios, que yo sea tropiezo a los que vienen a buscarte, que yo no sea la causa de que ellos salgan corriendo. Oh Dios, A ver, aquí te entregamos nuestras vidas y te damos gracias, porque a veces sin querer somos instrumentos
del pervertido diablo cuando heredamos divisiones, pleitos, contiendas. Oh Dios, ayúdanos, cámbianos hoy, Señor, para vivir en unidad, hablar el mismo lenguaje, el lenguaje del amor, del perdón, de la bondad tuya. Oh Dios, Pablo no se sentía halagado por la fidelidad de los de Corinto. Le produjo fue un dolor, consternación, apenado. No, Dios no me mandó a hacer facciones, de hacer grupos. Dios me mandó para predicar el Evangelio, la vida. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia de mi Señor el tiempo de refrigerio y Él envíe su Espíritu y seamos sanados. Señor, muchas gracias por este tiempo, por este día del amor y la amistad. Gracias por tu amor y por tu amistad, Papito Dios, con nosotros, con nuestras familias, con nuestros seres queridos. Oh Dios, con nuestro país. Padre, desarme los corazones de nosotros los colombianos, y que el amor y el perdón y la paz sea, oh Dios, la que reine en nuestro país. Padre, ahora yo te pido que tú abras, Señor, las ventanas de los cielos y derrames sanidad para aquel que está enfermo, agobiado, triste. Oh Dios, trae sanidad, haz una revolución, haz un avivamiento. Trae la bendición a los hogares de Colombia, a la vida de pareja, a nuestros hijos. Bendice nuestra provisión, Señor. Gracias porque tú eres Jehová Jireh y tú nos das más de lo que nosotros merecemos. Ahora, Señor, que el único anhelo de mi corazón sea el tener hambre y sed de ti, buscarte cada día más, porque es bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Perpetuamente te alabarán, que yo perpetuamente te alabe a ti, Señor. Ahora, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros, hoy y siempre. Amén. Bueno, familia, qué chévere. A todos los que están en la sintonía ya en todos los lugares, en San Gil, en Medellín, en Barranquilla, en Cúcuta, bueno, en las Casillas, en Restrepo, bueno, en todos esos lugares. Que Dios me los bendiga y que tengan un feliz fin de semana y Dios los atropelle con su bendición. Bendición.